Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Aquí comienza Tecnosapiens, tu lugar de encuentro con la tecnología, la universidad, la industria y los últimos avances y tendencias. Baby, so what you trying to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. But we get along when I'm inside you. You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar de nuevo con nosotros, el primer programa del año, tarde pero seguro. Bienvenidos a Tecnosapiens, un lugar de encuentro entre la radio, la universidad, la tecnología y la comunicación. Bueno, mi nombre es Guillermo Defino, estoy nuevamente con ustedes. Antes de comenzar el programa de hoy, quiero agradecer a la Universidad Abierta Interamericana por su apoyo incondicional para llegar a ustedes con este programa. Universidad Abierta Interamericana, el futuro sos vos. Bueno, tenemos un comienzo de programa interesante. Queremos hoy llevarles a ustedes varios temas que tienen actualidad, no solo por la coyuntura de la industria de la tecnología informática, sino también por la relación con la coyuntura del país. Así que bueno, hoy propongo que charlemos sobre, primero, un tema más bien técnico que me gustaría compartir con ustedes, más que nada por las preguntas que fuimos teniendo a lo largo de este tiempo que no estuvimos al aire, y después sí abordar dos temas que son importantes. Uno, voy a hablar de las perspectivas de la transformación digital en Argentina, un tema que si bien ya comenzó y está en proceso, tiene un par de desafíos muy importantes a tener en cuenta en los próximos años. Y después, bueno, más del ámbito internacional, quiero hablar con ustedes acerca de las 10 tendencias sobre Haití a nivel mundial, un informe que hizo el CTO de Hitachi Systems. Así que bueno, gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a arrancar con nuestro primer tema del día, ¿sí? Bueno, en la actualidad, mucha gente que charla conmigo y que experimenta grandes problemas con sus equipos actuales. Cuando digo equipos me refiero a las computadoras, sobre todo con los sistemas operativos más modernos, donde me dicen: mira, es increíble cómo se me plancha el disco, ¿no? Esto en la jerga. Bueno, tiene un porqué esa situación, ¿no? En la Argentina todavía los equipos que tenemos disponibles están en una transición. Entonces, bueno, quise hablarles a ustedes hoy sobre las grandes diferencias entre los discos duros tradicionales y los que, bueno, ya están en muchos equipos, pero que, bueno, todavía por un tema de precios está tardando en imponerse, que son los discos estado sólido. Así que bueno, abordemos este tema del día de hoy. Bueno, los equipos tradicionalmente venían con el disco rígido. El disco rígido es básicamente un invento que ya tiene muchas décadas. El primer disco fue comercializado en el año 56 por IBM y tiene algunas particularidades. Primero, es un disco mecánico, ¿sí? Trabaja con una serie de platos o discos unidos a través de un eje con una cierta separación, que giran a una determinada velocidad, a mayor velocidad de giro
y se obtiene una velocidad mayor a nivel de lectura y escritura de datos. Pero bueno, eso no lo es todo, ¿no? Las exigencias de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias en sistemas, hace que hoy, más que nunca, el acceso al disco sea un cuello de botella a la hora de obtener una interacción fluida con el equipo con el cual estamos trabajando. Entonces, bueno, ¿qué característica o por qué sucede esto con los discos tradicionales, los discos duros tradicionales? Bueno, primero por lo que les contaba anteriormente, ¿no? La velocidad del disco y la latencia, es decir, el tiempo, la demora en que un dato es leído o escrito en el disco y su confirmación, hacen que todos los vuelcos que se hagan a disco o se obtengan de disco demoren mucho más de lo que podría ser el acceso a la memoria o a otras unidades de almacenamiento. Entonces, ¿qué surgió a partir de esto? Bueno, surgen los discos de estado sólido, que son básicamente un conjunto de transistores, ¿no? Y de memorias del tipo flash, que no son volátiles, es decir, que cuando yo desconecto el equipo, el dato almacenado queda en el mismo, y estos equipos están integrados y tienen un procesador que lo que hace es controla el acceso a lectura y escritura a estas unidades flash. Bueno, la primera gran diferencia, la primera gran ventaja que tiene este tipo de discos respecto a sus antecesores, que bueno, llamémoslo antecesores, pero todavía están en uso, es que la velocidad de transferencia es bastante similar a la velocidad que se tiene a nivel de memoria. No se llega a esos mismos valores, pero se está mucho más cerca. Esto trae aparejada una mejora sustancial en todo lo que es la interacción con el equipo, ¿no? Si yo tengo que hacer ciertas lecturas o escrituras al disco, se hace muchísimo más rápido en un disco estado sólido que en un disco tradicional o convencional, ¿sí? ¿Cuáles serían o cómo podríamos enumerar las diferencias entre los hard disk, los discos tradicionales, y los discos de estado sólido? Bueno, la primera gran diferencia es las capacidades que pueden manejar ambos equipos. En lo que es los discos tradicionales, hoy se encuentran, y por un costo realmente muy bajo, discos entre 1 y 10 terabytes de almacenamiento, ¿sí? Contra un rango de entre 256 gigabytes y 4 teras. Si todavía en lo que es disco estado sólido no se ha llegado a los parámetros de capacidad que tienen los discos tradicionales. Pero como contrapartida podemos hablar del consumo eléctrico. Un disco estado sólido, al no tener que mover motores ni piezas mecánicas, consume mucho menos energía que los discos tradicionales, y esto se ve bastante beneficiados los equipos portátiles, ¿no? Las notebooks, las laptops, porque bueno, al no tener que hacer ese movimiento, las baterías duran más de lo que sucedía anteriormente o con estos equipos. Otro parámetro que todavía no se, digamos, hay una brecha importante, es el tema del costo, ¿no? El costo en los equipos, en los discos de estado sólido, todavía sigue siendo bastante más caro que en los discos tradicionales. Se dice que un disco de 256 GB estado sólido se puede conseguir por el precio de un disco de 3
terabytes de tradicional, ¿no? Este es un rango práctico un rango parametrizado del costo de uno o de otro disco. Respecto del uso, ¿no? Lo que tiene el disco tradicional es que al tener un motor que mueve 2 o 3 platos a una velocidad de entre 5.400 y 7.200 RPM, convierte al equipo que lo contiene en un equipo que sufre mayor vibración que un disco estado sólido, donde como no hay piezas móviles que mover, es muchísimo más silencioso y tiene prácticamente una vibración cero. Bueno, respecto del uso, es decir, del almacenamiento y de la recuperación de datos en el disco, uno de los grandes problemas que tenía y que tiene el disco tradicional o convencional, el disco duro, es la fragmentación de datos, ¿no? Esto, los menos expertos o los menos conocedores del mundo de la informática alguna vez se habrán topado con algún programita, como por ejemplo el desfragmentador de disco de Windows, que lo que hacía era reacomodar de alguna forma los datos en el disco como para lograr tenerlos de manera contigua y lograr una mayor eficacia en el almacenamiento y en la recuperación posterior de los datos. Bueno, esta es una problemática que el disco estado sólido no sufre. El disco estado sólido, como almacena electrónicamente en memoria flash, no sufre de la fragmentación, lo cual lo hace también bastante más conveniente a la hora de la eficacia que tiene que tener un disco en el uso de su capacidad. Durabilidad, otro gran tema. Uno de los grandes problemas que tuvieron las primeras versiones de los discos estado sólido fue la poca duración, ¿sí? Hoy esto ha cambiado de manera sustancial. De hecho, podemos decir que según un estudio de la publicación Tech Report, que hizo pruebas sobre un disco comercial estándar, dijo que su vida útil, o llegó a la conclusión después de ciertas pruebas, que su vida útil era de 2,4 petabytes, ¿sí? Como en los discos estado sólido no se habla de horas como en el caso de los discos tradicionales, porque si el disco no está teniendo acceso a él a través del sistema, el disco, digamos, está sin uso. En cambio, el disco tradicional, el motor sigue activo y está girando, con lo cual el desgaste es continuo. En el caso de los discos estado sólido no sucede así. Entonces llegaron a la conclusión de que un disco duraba o tiene una duración aproximada de 2,4 petabytes. Es decir, después de escribir o leer 2,4 petabytes, para que el que no lo tiene en cuenta, un petabyte equivale a 1024 terabytes, ¿no? Lo cual, si nosotros hacemos una traspolación de esta medida, ¿no? Y decimos que voy a escribir o leer en el disco estado sólido 1 terabyte por día, la vida útil del disco estado sólido hoy estaría en aproximadamente 6 años, lo cual lo convierte en una opción interesante, ya en el rango de las 20.000 horas de promedio que tiene de vida útil un disco tradicional. Bueno, otros tiempos u otros parámetros importantes a la hora de comparar los discos tradicionales con los estados sólidos es el tiempo de arranque de un sistema operativo. Bueno, con un disco estado sólido se logra o se consigue cargar un sistema operativo en la mitad del tiempo que con un disco tradicional. Y créanme que es una diferencia importante. Y
yo, a ver, les cuento una experiencia personal, ¿no? Yo en mi equipo, cansado de ciertas, de largas esperas para poder comenzar a trabajar en él, hice el cambio de tecnología. El equipo que tengo no es un equipo de última generación, ni mucho menos, pero he conseguido reducir los tiempos en una tercera parte, pero de arrancar el equipo hasta trabajar con aplicaciones importantes en el sentido del consumo de recursos, es una diferencia que el usuario lo percibe, yo diría, inmediatamente. Bueno, los datos de transferencia, esto también es un tema que se ha mejorado sustancialmente. Un equipo tradicional, un disco tradicional, tiene una velocidad de transferencia de entre 50 y 150 megabits por segundo. El equipo de estado sólido entre 200 y 550. Es decir, las velocidades son realmente superiores, y esto justamente afecta de manera positiva al usuario, ¿no? Es decir, como experiencia del usuario esto es mucho mejor. Y bueno, otro parámetro que es interesante a tener en cuenta es que, bueno, los equipos de estados sólidos no son afectados por el magnetismo, ¿no? Como sí sucede con los equipos tradicionales, ¿no? Alguno habrá visto en alguna película, en alguna serie o en algún video, bueno, la forma de romper un disco tradicional es someterlo a una fuerza magnética realmente importante. Bueno, esto no sucedería con un disco de estado sólido. Y además, bueno, los discos de estado sólido tienen otra característica importante, que es permitir la reducción del tamaño de los equipos y por ende el peso, ¿no? Porque hoy por hoy tenemos discos, llamémoslo así, en gabinetes, en cases que son de 2,5, de 3,5 pulgadas, como para adaptar a los espacios de los discos tradicionales, pero también tenemos modalidades de placa que se parecen más a un módulo de memoria que a un disco, ¿no? Y esto me permite reducir los tamaños de gabinetes, etcétera, justamente debido a esto. Bien, como conclusión a este tema, me gustaría dejarles que si ustedes sienten o experimentan tiempos importantes a la hora de acceder a sus programas o en su trabajo diario, cotidiano, antes de embarcarse en el cambio de equipo, consulten o piensen en hacer este cambio tecnológico en su disco rígido. Créanme que con el mismo equipo pueden llegar a conseguir tiempos de respuesta muy óptimos respecto a lo que están acostumbrados a tratar. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño informe sobre discos. ¿Qué les parece si escuchamos nuestro primer tema musical? Aire, vamos. Ojos por marfil, acostumbrado a
parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Tecnosapiens. No hay una sola razón para sufrir. Las cosas siguen su curso como el río. El río no tiene fin. Sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más. Tecnosapiens está en las redes sociales. Búscanos, seguinos, contactanos. Facebook, Radio Tecnosapiens. Twitter, @Tecnosapiens_ARG. Instagram, Tecnosapiens Radio. Snapchat, Tecnosapiens Radio. Estás escuchando Conexión Abierta. www.conexionabierta.com.ar. Desde la ciudad de Buenos Aires y para el mundo. Si pulsa en vos ese loco creativo que salta al vacío en un impulso ciego hacia realidades desconocidas, si sos un buscador, saltemos juntos. El rayo de Urano desciende en Conexión Abierta de la Universidad Abierta Interamericana, todos los jueves a las 19, bajo la dirección, producción y conducción de Cris Mijail. Conexión Abierta, una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenido, 24 horas con la mejor música. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo las 24 horas por fibra óptica. Conexión Abierta, una nueva opción en radio. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals. Bueno, estamos de vuelta. Antes de continuar, quisiera agradecer a la Universidad Abierta Interamericana por su apoyo incondicional para llegar a ustedes con este programa. Universidad Abierta Interamericana, el futuro sos vos. Si querés enterarte de los próximos eventos, congresos y conferencias, o si querés obtener información para inscribirte en una de nuestras más de 50 carreras de grado, visitanos en www.uay.edu.ar www.uay.edu.ar. Agradecemos también a Extronic, que brinda las soluciones tecnológicas para la realización de este programa. Extronic, tu socio tecnológico. Contamos con las herramientas y el know-how para transformar tu empresa desde el desarrollo e integración de herramientas tecnológicas. Para más información, visítenos en www.extronic.com.ar y por mail contacto@extronic.com.ar. Bueno, continuamos con el programa de hoy. Me gustaría ahora hablarles de los grandes desafíos que tenemos en este año y en los próximos y en los siguientes. Y para ello voy a referenciar un estudio que hizo la CESI, la Cámara Argentina del Software,
quien a través del Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos hizo una consulta a los CEOs de la República Argentina, ¿no? ¿Cuál es el estado y las perspectivas de la transformación digital de las empresas argentinas? Bien, básicamente lo primero que hicieron en este estudio fue separar a las empresas según su tamaño, ¿no? Entonces dijeron, vamos a consultar a CEOs de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de la República Argentina. Y las preguntas que hicieron fueron variadas, y me gustaría compartir con ustedes los resultados del estudio y después hacer alguna conclusión acerca de cuáles serían los desafíos que por lo menos a mi humilde entender deberíamos tener en cuenta en los próximos años. Bueno, como ustedes sabrán, una microempresa es considerada aquella que tiene menos de 10 empleados, una pequeña entre 10 y 50, una mediana entre 51 y 200 y una grande con más de 200 empleados. Bueno, después de hacerles las consultas a los CEO de las diferentes empresas y de cruzar estos datos, las primeras conclusiones que se sacaron fueron las siguientes. 56% de las empresas consideran que su nivel de informatización no es el adecuado para hacer crecer su negocio. 65% de las empresas consultadas no hicieron inversiones en hardware y software en los últimos 3 años. 30% del total de las empresas tiene su sitio web desactualizado. ¿Sí? Fíjense qué contradicción con lo que uno normalmente percibe, ¿no?, en el día a día. Uno desde su lugar de habitante y de comprador y de consumidor dice, no, cada vez, o tiene la creencia que no, cada vez todo se está volcando más a la compra por internet, a lo digital, todo va a estar online. Pero fíjense cómo indagando un poquito digamos, en la consulta a las empresas, esto no se digamos, desde la empresa no se acompaña esta tendencia digital que uno percibe, ¿no? En principio. Y no son números fuera del contexto, ¿no? Ahora vamos a avanzar un poquito en el tema. Pero 56% de las personas creen que su nivel de informatización no es el adecuado para hacer crecer su negocio. ¿Sí? Más de la mitad de las empresas saben o son conscientes de que tienen que hacer cambios o adecuaciones para que su negocio pueda crecer. Y saben también, o tienen claro, de que esto tiene que venir por el lado de la informatización. Pero, pese a tener esta conciencia, las cosas no suceden. ¿Qué explicación podríamos encontrar para esto? Muchísimas, variadas, ¿no? Podemos hablar de la coyuntura del país, de la coyuntura a nivel del país inserto en el mundo. Podemos hablar de que algunos decisores todavía no están convencidos o no tienen quizás la seguridad o el entendimiento necesario para realmente embarcarse en este tipo de tareas, sobre todo con realidades coyunturales fluctuantes. Bien, del 30% de las empresas que tiene su sitio web desactualizado, si esto lo discriminamos por tipo de empresa, el 43% de ese 30% son microempresas, 29% pequeñas, 32% medianas y 11% grandes.
Si bien las empresas grandes tienen o le ponen un mayor foco en mantener actualizada toda la información digital de ellas, hay un 11% que considera o que reconoce que no tiene la información actualizada. Es decir, si bien los números nos dan una idea de que la empresa más chica o más pequeña, por las vicisitudes propias de la empresa, ¿no? Donde, como ustedes sabrán, en una pyme los roles se desdoblan, pero siempre con la misma persona. Esto no sucede en la empresa grande, ¿no? Tengamos en cuenta que en una empresa grande 3 o 4 posiciones, 3 o 4 roles en una empresa chica son cubiertas por la misma persona. Pero pese a eso hay una tendencia menor, pero una tendencia a tener desactualizadas o a no actualizar los contenidos informáticos. Esto habla también de una fase más que falta para que los decisores tomen conciencia de que la tecnología no es un gasto, sino que es una inversión que pueden potenciar el negocio. Si bien lo saben, no accionan sobre eso. El siguiente punto que sobre el cual se los consultó es acerca de la utilización de un ERP, ¿no? Un Enterprise Resources Planning, un planificador de recursos empresariales. El 18% de las microempresas utilizan un ERP, algún tipo de ERP. Solo el 18%. Un 39% en la pequeña, un 58% en la mediana y un 68% en la gran empresa. Otra vez, si bien los números indican de que la utilización es menor en lo referente a la microempresa, con respecto al 68% de utilización en la grande, pese a eso hay un gran porcentaje de empresas grandes y un mayor porcentaje de empresas pequeñas que siguen sin utilizar estas herramientas de planificación. Por ejemplo, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de esto? Es decir, ¿por qué hay un uso tan bajo en este tipo de herramientas que son importantes y en algunos casos me atrevería a decir hasta vitales? Bueno, uno de los puntos que tienen este tipo de herramientas es el costo, ¿no? La implementación de los ERP los costos son elevados, son muy elevados, y además de eso tenemos los costos asociados al licenciamiento propiamente dicho. Es decir, instalar un programa o implementar una aplicación en la empresa no es solamente el hecho de comprar el producto y listo, y ponerlo arriba de una mesa. Por lo general eso lleva aparejado un trabajo muy grande en lo que es la puesta en marcha de la aplicación, involucrar a muchas áreas de la industria de la empresa. Sobre todo, cuanto más grande la empresa, son más las áreas que van a estar involucradas o alcanzadas por esta aplicación. Hay que hacer un trabajo en la estructura de la empresa y además en la cultura, porque el hombre por naturaleza es reacio al cambio. Entonces hay que convencer, si se quiere, o si se me permite la expresión, a cada una de las personas involucradas de alguna forma en el uso de la herramienta, a que lo hagan y que saquen todo el potencial. Esto trae aparejado un gran costo de implementación, además del costo propio de la herramienta, muchas horas de consultoría, mucho riesgo en la implementación respecto de la operación de la empresa, con lo cual creo yo que este es uno de los problemas por los cuales
todavía sigue siendo bajo la incidencia o la decisión a partir de utilizar esta herramienta. La siguiente conclusión que se sacó a partir de las preguntas relacionadas es acerca de la utilización del CRM, ¿no? CRM es una herramienta de gestión del relacionamiento con el cliente, ¿no? Customer Relationship Management. Bueno, 50% de las empresas de la Argentina no usan ningún tipo de CRM. ¿Qué significa no usar ningún tipo de CRM? Que utilizan herramientas o formas de relacionamiento convencionales. Convencionales me refiero a formas tradicionales que hoy, por cómo se están dando las cosas, como ya suceden y como las entendemos y las percibimos, en algunos casos podríamos decir que están obsoletas, ¿sí? O son extremadamente ineficientes. Bueno, 50% de las empresas de la Argentina no utilizan alguna forma de CRM. ¿Qué otro dato se relevó y se sacó como conclusión? Bueno, ¿qué sucede a través de o con las ventas a través de una plataforma de comercio electrónico? 2 de cada 3 empresas de la Argentina no lo utiliza. Es decir, 2 de cada 3 empresas, es decir, el 67% de las empresas de la Argentina no tiene un canal electrónico de venta de sus productos y servicios. Sí, el 67%. Otra vez, nosotros creemos y percibimos que esto no es así. Cada vez hay más gente que compra por internet, sí, pero todavía no son tantas las empresas que tienen un canal electrónico de comercio adosados o asociados a su operación de venta, ¿sí? En cambio, cuando la pregunta fue referida al marketing digital, 1 de cada 3 empresas no lo utiliza. Es decir, solo el 33% de las empresas no tienen algún tipo de gestión de marketing digital, ¿sí? Esto tiene un porqué, quizás una explicación en las redes sociales, ¿sí? Ya está como mucho más, en eso se avanzó un poco más. Toda empresa quiere tener alguna presencia en redes sociales, ya sea para alguna contingencia o queja, o para exponer sus productos, sus servicios y sus acciones, ¿no? Por ejemplo, RSE, ¿no? Responsabilidad empresaria, etcétera. ¿Qué relación podemos sacar entre estos dos últimos, ¿no? Es decir, las empresas están o tienen gestiones de marketing digital, pero no tienen presencia a través de algún canal de comercio electrónico. Porque si bien la forma de venta sigue siendo, o la forma de hacer que el público llegue a sus productos siguen siendo de alguna forma tradicional, el marketing digital que está más ligado a la comunicación avanzó por sobre este canal, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los próximos desafíos que tenemos en nuestro país a la hora de avanzar con estos temas que parecen menores, pero en realidad no lo son? Bueno, el primer tema es, y esto corre por mi cuenta, es lograr alguna forma de estabilización coyuntural de la economía, ¿no? Cuando la economía fluctúa, los decisores no tienen mucha intención de invertir en cosas que no sean lo que directamente afecte a la necesidad de la empresa.
Pero ¿cómo? ¿Me estás hablando de que no afecta directamente a la necesidad de la empresa una plataforma que te haga más eficiente la operación de venta, de producción o lo que fuera? Sí, pero todavía no logramos una conciencia de que estas herramientas son parte del negocio y no son un gasto, ¿no? Si bien se ha avanzado muchísimo en eso, todavía no está, digamos, no está considerada una necesidad por sobre otras cosas más tradicionales. También está el tema de los decisores, ¿no? ¿Qué tan digitales o no son los decisores de las empresas? Este es otro tema que hay que trabajar, ¿no? En el conocimiento, en hacerles, sobre todo en nuestra industria, en la industria de los sistemas, muchos conocen ciertas siglas y hablan de esas siglas o de esas plataformas, ¿sí? Porque el CRM, el ERP, etcétera, etcétera. Pero cuando uno indaga un poquito más y dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es para vos esta herramienta? Bueno, uno empieza a encontrar cosas o respuestas muy disímiles. Y esto también es importante. El conocimiento. Hay que actuar o hay que interactuar con los decisores de las empresas para que conozcan cuál es el funcionamiento de estas plataformas y cuál es el potencial, que ellos ayudarlos a descubrir el potencial que esto tiene. Eso también va a ayudar a un cambio en ciertas decisiones. Y bueno, otro punto importante es el tema de la inversión, ¿no? Digamos, las herramientas disponibles son variadas, ¿no? Hay desde terriblemente complejas y caras a herramientas y complejas, digo, no complejas a la hora de ponerla en funcionamiento, de instalarlas, sino de ponerlas en funcionamiento, de implementarlas, ¿no? Llevan muchas horas de consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con respecto a eso? Bueno, habría que seguir la tendencia o avanzar en el camino de ofrecer el software como servicio, ¿no? El famoso SaaS. Y apalancado esto también por el gran avance que tuvimos en el mundo cloud. El vender esto como servicio y fuera de la empresa hace que los costos bajen. Con lo cual habría que seguir trabajando por ese camino para conseguir que las empresas utilicen estas herramientas y se vuelvan bastante más eficientes de los que pueden llegar a ser hoy. Y esto trae aparejado una inversión menor a la hora de poder tomar la decisión de encaminarse por la implementación de algunas de estas herramientas o no. Así que bueno, espero que les que compartan esta visión con nosotros, y si no, en los próximos programas les vamos a dar nuestras redes sociales para escuchar a ver qué opinan acerca de los temas que vamos a ir tratando a lo largo de cada programa. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos otro tema? ¿Sí? Vamos. Tenés para dar.
Tecnosapiens está en las redes sociales. Búscanos, seguinos, contactanos. Facebook, Radio Tecnosapiens. Twitter, @Tecnosapiens_ARG. Instagram, Tecnosapiens Radio. Snapchat, Tecnosapiens Radio. Bueno, y estamos de vuelta. El último tema del programa de hoy, les quiero hablar, recién hablamos sobre la realidad de las empresas en Argentina respecto a la transformación tecnológica. Ahora me gustaría hablarles de un paper que sacó Hu Yoshida, CTO de Hitachi Data Systems, que habla de las 10 tendencias de IT que él considera que van a impactar en este y en los próximos años. Básicamente, Yoshida dividió las 10 tendencias en 3 categorías: tendencias de centros de datos, tendencias tecnológicas y tendencias de IT, operación tecnológica y IoT, Internet de las Cosas. Bueno, ¿cuáles son las tendencias que él visualiza como las que van a ser centro en los próximos años? La primera es que las ganancias se verán reflejadas en la productividad, y esto dependerá de más de la gente, el proceso y el negocio. A pesar de la explosión de nuevas tecnologías en los últimos 10 años, la productividad ha disminuido en comparación con los 10 años anteriores. Este es un punto importante a tener en cuenta. Incluso, dice Yoshida, en los países que se consideran los más expertos en tecnología. Esto apalancado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no?, que fue el que también hizo este estudio. Continúa diciendo que las empresas de IT comenzarán a medir los resultados empresariales en lugar de los terabytes, cuántos terabytes pueden ser administrados por FTE. FTE es la unidad de empleado de tiempo completo, ¿no? El siguiente punto que considera como tendencia es la transformación ágil de las empresas TI. Bueno, para las empresas TI lo que buscan es hacer más con menos y hacer más mucho más rápido, ¿sí? Esta es una frase que a mí me gusta mucho. Hacer más con menos habla de recursos, y hacer más mucho más rápido, es decir, mejorar la productividad pero en un tiempo exponencialmente menor. A eso refiere. Y continúa diciendo: las TI deben repensar sus procesos y los CEOs deben convertirse en un CEO de negocios en lugar de un gerente de costos. Esto es un tema muy importante, ¿no? Y fíjense que está apalancado con lo que les decía hace un ratito. Un CEO no tiene que ser un gerente de costos. ¿Por qué? Porque entonces estaría tomando a las TI, a la parte tecnológica, como un gasto y no como una inversión. Entonces, al contrario, hay que hacerse dueño de la tecnología y pensar negocios con y a partir de ella, ¿sí? Este es un desafío que están viendo, o que ya ven desde hace un par de años, la mayoría de los del alto management de las corporaciones a nivel mundial. Pero bueno, se los traigo para que vean que la tendencia es esa. Luego habló de, como tercer punto, el modelo de compra. Los modelos de compra están cambiando. El mercado está alejándose de la compra de activos tecnológicos. Las empresas se encuentran reemplazando el modelo de sus compras de IT tanto en infraestructura como en servicios.
Esto se ve influenciado por las ventajas de reducir los costos, aumentar la agilidad y mejorar el tiempo del valor en la nube y los servicios alojados. Bueno, esto también lo hablamos hace un ratito, ¿no? Hacer gastos grandes en infraestructura, en hardware, impacta realmente de manera negativa por muchos temas, obsolescencia de los equipos. Yo compro equipos y sé que dentro de 3 o 4 años tengo que cambiarlo. En cambio, trabajar con servicios alojados en la nube me separa de todas esas cuestiones de obsolescencia, por ejemplo. El siguiente punto es acelerar la transición a la nube. Bueno, según el vicepresidente de investigación de Gartner, los responsables de IT desarrollarán habilidades en la supervisión de la nube y rendimiento de la carga de trabajo en ella y la gestión de su seguridad. Este es uno de los puntos que más frenó la propagación de servicios en la nube, el tema de seguridad y de la jurisprudencia sobre sobre los datos, ¿no? Pero hoy eso es un tema que está bastante allanado. Luego, en lo que es tendencias tecnológicas, hablar de una IT bimodal, lo que habla es que, bueno, tendremos que trabajar sobre los dos modelos, el tradicional, que enfatiza la seguridad y la precisión, y el nuevo modelo, que sería no lineal, enfatizado en la agilidad y la velocidad. Dice Yoshida, las IT deberán ser capaces de gestionar ambos modos e implementar sistemas que tienen un puente entre estos dos modos, es decir, la interacción de ambos modos. Bueno, el siguiente punto es flash primero. El argumento del precio contra el argumento flash se elimina, ya que se tiene que definir con un usuario si sus datos son de nivel 1 o 2. Y por último, me gustaría decirles acerca de de Internet de las Cosas, creación de conciencia sobre el IoT en el data center, ¿no? El Internet de las Cosas es la conexión de red de dispositivos físicos, vehículos, edificios y otros elementos integrados con electrónica, software y sensores, que nos permite trabajar sobre distintos dispositivos. Así que bueno, la tendencia a nivel mundial es esta que nos comentaba Yoshida. Bueno, se nos terminó el programa. Quiero agradecerles por escucharnos. Los espero el sábado que viene a las 17 horas. Que la pasen bien. Chau. Esto fue Tecnosapiens, tu lugar de encuentro con la tecnología, la universidad, la industria y los últimos avances y tendencias. Hasta el próximo programa. Los esperamos para seguir descubriendo la tecnología en todas sus formas. Comienzo de espacio publicitario.